el análisis epistemológico desde la docencia y a través de la historia se aborda una de las vertientes fundamentales y que para muchos estudiosos es una vertiente muy interesante. Es la vertiente histórica pedagógica con base en la sociopedagogía. Y esta variante de la sociopedagogía viene implícita como un acuñamiento de palabras y significados que pareciese que unen vocablos. Y unen vocablos precisamente porque hay significados que van estrechamente correlacionados entre sí y que son indespegables, es decir, son imprescindibles el uno del otro. Es decir, que este significado no puede entenderse la mención del uno sin la presencia del otro. Hablamos entonces de que la educación es un acto plenamente social, es un acto plenamente histórico porque venimos de una historia que nos escribe y que nos piensa a razón de lo que Paul Ricoeur llama la educación del reconocimiento, donde esta polaridad que tenemos hoy en día no podemos entenderla sin que haya un referente histórico de la cual nos haya hecho partícipes. Y pensando en conjunto, tenemos los grandes aportes de los griegos, que son imprescindibles por sus grandes obras de experiencia que nos han dejado y que representan elementos ineludibles para el diseño curricular, para la comprensión y para la gestión escolar. Cada uno de estos elementos nos provee de el virtuosismo académico que ya desde la época griega se viene tomando como un referente constructivo para que el ser humano pueda pensarse en sí mismo mediante la educación, mediante la filosofía y mediante la historia por otros lados. Asimismo, pasamos ya de la época clásica a la época romana y de la época romana retomamos elementos muy importantes que nos hacen referencia a la importancia de la institucionalidad sobre la efectividad de la educación. Tal es el caso del florecimiento de las instituciones educativas romanas, que el auge educativo en ese tiempo tuvo una preeminencia muy importante a nivel mundial, sobre todo en Europa Central y en Asia Menor, que consolidaron instituciones que hasta hoy prevalecen. Tal es el caso de que el Imperio Romano formuló y fomentó la educación a través de ciudades que promovían el conocimiento. Alejandría, con su tan notable biblioteca, Constantinopla, Bizancio, el Reino Unido, establecieron elementos sistemáticos por la cual la gente podía acceder cada vez más en conjunto y en masa al acceso a lo que en ese tiempo se consideraba como una educación estándar, donde el ser humano, en este caso, en figura de docente, tenía una importancia reconocida a nivel social y a nivel de el poder. Llámese más adelante a la época del Renacimiento, donde se dan los elementos fundamentales para que las universidades, que en un inicio habían sido creadas como principales y que sobrevivieron a muchos ataques de diferentes monarcas, entonces prevalecieron sus enseñanzas y se extendió su dominio a través del mundo. Tal es el caso de la Universidad de Oxford, París, Bolonia, Salamanca, de las cuales se tienen numerosas referencias muy importantes a manera de acervo, a manera de divulgación académica. Más adelante tenemos el auge muy explícito de la modernidad educativa, y para ello vamos a destinarle un apartado especial a este análisis educativo de la modernidad, de la cual es un parteaguas fundamental dados los preceptos conceptuales que se utilizan
y que vienen a generar un cambio radical en la educación por medio de los conceptos que se promulgan, como es la libertad, la igualdad y la fraternidad, que dieron un cambio fundamental en todo lo que se ha escrito de filosofía, sociología y todas las demás ciencias. Desde luego, el pensamiento de la filosofía política tuvo mucho que ver en la filosofía educativa de ese tiempo y también hacia nuestros días. Lo que recientemente conocemos como la modernidad educativa prevalece desde los años 1800 hasta nuestros días, donde se escribieron la mayoría de los libros educativos que hoy conocemos, y otros más se han recuperado a raíz de fuentes históricas anteriores, a manera de traducciones, a manera de interpretaciones. No olvidemos que en todo momento la figura del docente ha transformado las sociedades y ha sido una de las figuras que nunca se ha extinguido, más bien se ha reproducido y se ha expandido a nivel mundial en sus diversas concepciones culturales e ideológicas y también sociológicas. Hablamos así entonces de una dispersión de la figura epistemológica del docente por medio de la aceptación y divulgación que hacen las sociedades, las comunidades y las instituciones mismas educativas o instituciones políticas, y que finalmente vienen a fortalecer la figura y concepción de lo que hoy entendemos como el docente, pasando desde un docente, ¿verdad? Un docente de la edad de las sociedades hidráulicas, otro docente que pasa a la sociedad del esclavismo, otro docente que pasa con relaciones más complejas en la Edad Media y al final de la caída del Imperio Romano, y que más recientemente, con la transformación del feudalismo al capitalismo, esta figura del docente se transforma en un actor de transformación social. Y recientemente tenemos grandes épocas que nos refieren el análisis epistemológico del docente como la figura de el sujeto educativo, del maestro rural, del maestro de las ciudades, y otra gran figura que es el actor social. Y no por menospreciar o por brindarle un valor más amplio, también está la figura del docente indígena y del docente bilingüe, y otras figuras más que en la actualidad se han de alguna forma confundido y de alguna forma también se han expandido por otras vertientes muy interesantes. Tal es el caso de los maestros multigrado, con escuelas multigrado también, y que hoy, dada la gran necesidad social, se requiere de este análisis epistemológico que con calma se ha de ver, que con calma se tiene que analizar para no perder de lado toda esta complejidad intrínseca en este modelo y en esta nueva realidad que día con día, como bien lo señala Heráclito, se construye y nunca vuelve a ser la misma.